Hoy nos sumergiremos en el mundo del B-17 Flying Fortress, desenterrando secretos y curiosidades que probablemente desconocías. Prepárate para un vuelo emocionante. Comencemos. 1. Historia rápida. Antes de aventurarnos en los recovecos del pasado, detengámonos brevemente en un repaso histórico que nos trasladará a los días de la Segunda Guerra Mundial. En el escenario mundial, el B-17 Flying Fortress, un coloso alado estadounidense, emergió como un protagonista imponente, deslumbrando con su presencia majestuosa y sus habilidades excepcionales en el campo de batalla. No obstante, hoy, nuestro viaje nos lleva más allá de las superficies evidentes de su historia, explorando las capas más profundas y menos conocidas de este emblemático bombardero pesado. El B-17 Flying Fortress, concebido como respuesta a la creciente necesidad de aviones de bombardeo estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, se erigió como un emblema de la destreza tecnológica y la ingeniería audaz. Su imponente presencia en los cielos, adornada con una estructura robusta y una potencia de fuego formidable, dejó una impresión indeleble en el teatro de operaciones. Sin embargo, más allá de sus incursiones estratégicas y su contribución al esfuerzo bélico, el B-17 Flying Fortress se destaca por su capacidad para resistir y regresar a salvo a la base, incluso después de sufrir daños significativos. Este atributo único le valió el apodo de Fortaleza Volante y cimentó su reputación como un bastión de fiabilidad en medio de la tormenta de la guerra. Adentrándonos en las entrañas del B-7, descubrimos una red intricada de historias humanas entrelazadas. Desde los valientes pilotos y tripulantes que maniobraban esta máquina de guerra hasta los ingenieros que dieron vida a su diseño innovador, cada componente humano contribuyó a la saga del B-17 Flying Fortress. Más que una máquina de guerra, se convirtió en un testamento a la tenacidad y la colaboración en tiempos de adversidad. Hoy, mientras reflexionamos sobre la historia del B-17 Flying Fortress, no solo recordamos sus incursiones estratégicas, sino también las historias menos contadas de coraje y resistencia que lo han convertido en un ícono atemporal. Atravesando los cielos de la memoria, el rugido de sus motores y el resplandor de sus alas resuenan como recordatorios eternos de una era en la que la humanidad desafió los límites del cielo y forjó su destino entre las nubes de la historia. 2. El origen del apodo Flying Fortress. El apodo Flying Fortress, atribuido al célebre bombardero Boeing B-17, no fue otorgado de manera caprichosa. Más bien, emergió como un testimonio tangible de la resistencia excepcional que caracterizó a esta formidable máquina de guerra. El B-17, con su diseño robusto y su impresionante arsenal defensivo, se erigió como una verdadera fortaleza en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Desde su concepción, el B-17 fue concebido como un avión de bombardeo estratégico que pudiera adentrarse en territorio enemigo, cumplir su misión y regresar a salvo. La resistencia a los daños fue un principio fundamental en su diseño, dando lugar al apodo Flying Fortress. Esta aeronave no solo llevaba bombas a su destino, sino que también estaba equipada para soportar los embates del fuego enemigo. La robustez estructural del B-17 permitía que la aeronave resistiera daños significativos y aún así mantuviera su capacidad de vuelo. Sus alas extendidas, junto con una estructura sólida, le otorgaban una presencia imponente en el cielo. Además, la inclusión de múltiples compartimientos de ametralladoras defensivas no solo facilitaba la protección del avión, sino que también contribuía a su reputación como una fortaleza voladora. La sinfonía de ametralladoras que adornaba el B-17 no solo era un espectáculo impresionante, sino que también constituía una defensa formidable. Esta red de armas, cuidadosamente dispuestas en torretas y posiciones estratégicas, disuadía a los aviones enemigos y proporcionaba al Flying Fortress una capacidad única para repeler ataques desde múltiples direcciones. Así, el apodo Flying Fortress encapsula la esencia misma de este bombardero legendario, más allá de su función primordial de elevar la guerra al corazón del enemigo. El B-17 personificó la resiliencia y la fortaleza en los cielos de la Segunda Guerra Mundial,
dejando un legado imborrable como un bastión volador que desafió las adversidades y regresó a casa, una y otra vez. 3. El B-17 y la fotografía aérea. El B-17, venerado como un ícono de la aviación militar durante la Segunda Guerra Mundial, despliega sus alas en un rol menos conocido, pero igualmente fascinante: la fotografía aérea. En una sorprendente evolución de su utilidad táctica, algunas variantes de este bombardero estratégico fueron equipadas con cámaras especializadas transformándose en hoyos vigilantes que capturaban instantáneas estratégicas desde las alturas durante el conflicto bélico. Imagina el intrincado ballet aéreo de estas imponentes máquinas, dotadas no solo de la capacidad de transportar bombas devastadoras, sino también de la destreza para inmortalizar la topografía cambiante del campo de batalla. El B-17, con sus alas extendidas y fuselaje robusto, se convirtió en una plataforma móvil de observación, llevando consigo la capacidad de documentar el teatro de operaciones desde altitudes antes inalcanzables. En este inesperado giro de su función principal, el B-17 se transformó en un testigo visual de la guerra. Su carga de cámaras, estratégicamente instaladas, no solo capturó la geografía física, sino también los movimientos tácticos y estratégicos del enemigo. Desde las alturas, estos aviones se convirtieron en observadores silenciosos que recopilaban información vital para la planificación militar y la toma de decisiones estratégicas. La fotografía aérea realizada por el B-17 no solo reveló la topografía de terrenos inexplorados, sino que también proporcionó una nueva perspectiva sobre la complejidad del campo de batalla. Las imágenes capturadas desde las alturas ofrecieron una visión panorámica, permitiendo a los estrategas analizar la disposición de las fuerzas enemigas, identificar puntos de vulnerabilidad y planificar movimientos tácticos con una claridad sin precedentes. Así, el B-17 se erigió como un pionero no solo en la guerra aérea, sino también en la recopilación de información visual. Sus incursiones fotográficas, realizadas en las alturas desafiantes y peligrosas, contribuyeron significativamente a la inteligencia militar y a la comprensión global del conflicto. En el ballet caótico de la guerra, el B-17, con sus cámaras como testigos, dejó un legado visual que, hasta el día de hoy, ilumina los rincones menos conocidos de la historia militar. 4. Condiciones de vuelo extremas. En los confines helados de las alturas, donde el viento corta como una cuchilla y la atmósfera se viste de una gélida quietud, el B-17 enfrentaba las condiciones de vuelo más extremas. Las temperaturas, impasibles ante la resistencia humana, descendían sin piedad hasta los 50 grados Celsius durante sus incursiones en las altitudes más elevadas. Este bombardero estratégico, forjado en la fragua de la Segunda Guerra Mundial, no solo desafiaba la amenaza enemiga, sino que también se enfrentaba a un adversario silencioso, pero igualmente despiadado: las inclemencias del clima. La tripulación, enclaustrada en la intimidad metálica de la aeronave, se convertía en una hermandad de valientes que desafiaban las temperaturas glaciales. Sus uniformes, a pesar de ser barreras rudimentarias, constituían la única línea de defensa contra el implacable frío que se infiltraba en cada rincón del B-17. El rugido del viento exterior, aliado del gélido ambiente, se convertía en un acompañante constante, recordándoles la fragilidad de la burbuja protectora que les separaba del inhóspito exterior. A medida que la altitud aumentaba, la atmósfera se volvía más indómita. La escarcha se adueñaba de las superficies metálicas, y las ráfagas de viento desafiaban la estabilidad de la aeronave. Aunque la tripulación estaba entrenada para enfrentar la amenaza del enemigo, también debía sortear los desafíos meteorológicos que se interponían en su camino. La coordinación y habilidad de los pilotos se convertían en la línea divisoria entre la supervivencia y la adversidad. El B-17, con sus motores rugiendo en la altitud, se convertía en un bastión volante contra las condiciones más adversas. La destreza de la tripulación se desplegaba como un ballet en el aire, una danza cuidadosamente coreografiada para resistir las embestidas del frío extremo.
La camaradería se fortalecía en el interior de la aeronave, donde la unión de la tripulación se convertía en el ancla emocional que contrarrestaba las hostilidades del clima implacable. Así, en medio de las condiciones de vuelo más extremas, el B-17 se erigía como un testamento de la resistencia humana frente a los elementos. Más allá de ser una máquina de guerra, se transformaba en un símbolo de la tenacidad de aquellos que desafiaban los cielos inhóspitos en busca de la victoria. La historia del B-17 no solo se escribe en los anales de la guerra, sino también en las líneas trazadas por la resistencia ante las condiciones climáticas más despiadadas. 5. El B-17. Después de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el B-17 Flying Fortress no cayó en la oscuridad del olvido. En lugar de ser relegado al desuso, este venerable ícono de la aviación militar encontró un nuevo propósito en la paz que siguió a los estruendosos tiempos de conflicto. Algunas de estas majestuosas aeronaves, que una vez surcaron los cielos en misiones arduas, fueron preservadas meticulosamente y no solo sobrevivieron al paso del tiempo, sino que continuaron contando su historia en el escenario posbélico. Hoy en día, estas reliquias voladoras tienen un hogar en museos especializados, donde son mantenidas con un cuidado casi reverencial. Conservadores y entusiastas trabajan incansablemente para mantener la autenticidad de estas aeronaves, permitiendo que sus imponentes siluetas y detalles técnicos sean apreciados por las generaciones venideras. Estos museos no solo sirven como guardianes de la memoria histórica, sino como tributos vivos a la destreza técnica y el coraje de aquellos que tripularon estos formidables bombarderos durante la guerra. Además de su residencia en museos, el B-17 Flying Fortress ha continuado asombrando a multitudes en exhibiciones aéreas en todo el mundo. Estos eventos proporcionan una oportunidad única para que nuevas generaciones de entusiastas de la aviación se acerquen y sientan el rugido de los motores de una era pasada. La presencia imponente del B-17 en el cielo, con sus alas extendidas y su fuselaje robusto, sigue siendo un espectáculo impresionante que evoca tanto respeto como admiración. Al participar en exhibiciones aéreas, el B-17 no solo se convierte en un testigo tangible de la historia, sino que también sirve como un recordatorio vivo de la valentía y la tenacidad de quienes sirvieron en sus tripulaciones. Cada vuelo representa un homenaje a los sacrificios realizados durante la guerra y una celebración de la maestría ingenieril que dio vida a estas formidables máquinas de guerra. Así, en el tranquilo paisaje de la posguerra, el B-17 Flying Fortress no se desvaneció en el anonimato, sino que persistió como un embajador volante de una era monumental. Conservado en museos y deslumbrando en exhibiciones aéreas, este legendario bombardero sigue inspirando respeto y admiración, asegurando que su legado permanezca incólume en la memoria colectiva de la historia de la aviación. Y ahí lo tienes, amigos. El B-17 Flying Fortress, más allá de su papel histórico, alberga secretos y curiosidades que lo convierten en una leyenda. ¿Conocías alguno de estos hechos fascinantes? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido emocionante sobre aviación. Hasta la próxima.